noches. Bueno, buenas noches con todos los presentes. El día de hoy tenemos nuestra segunda sesión del curso de primeros auxilios de salud a cargo de nuestro instructor José Carlos Luyo. Le doy pase a Aurora ya para poder comenzar. Gracias, Cristian. Y bienvenidos, chicos, a nuestro segundo taller, o digamos la parte teórica del curso de primeros auxilios y salud. Yo le voy a dar la bienvenida a José Carlos Luyo, nuestro instructor, y de antemano agradecerle por estar con nosotros. José, bienvenido, chicos, a participar, por favor, hoy día, preguntar todo lo que se requiera, porque a partir de digamos, esta parte teórica que vamos a llevar el día de hoy, el día sábado vamos a tener la parte práctica. Y vuelvo a repetir, ¿no? Tenemos a un experto acá con nosotros que nos acompaña con vocación de servicio y cariño por todo este equipo. Así que, chicos, a participar, por favor. José, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Hola Aurora, ¿qué tal? Te ¿Cómo cedo la estás? palabra. Gracias. Bueno, nada, ¿qué tal chicos? Buenas noches con todos. Bueno, les comento lo que vamos a ver el día de hoy. En realidad el día de hoy es una sesión no muy larga, no muy extensa. Lo que vamos a ver el día de hoy son videos sobre situaciones de diferentes maniobras que debemos saber hacer. Y eso obviamente lo vamos a complementar el día sábado. El día sábado vamos a ver en base a los equipos que se tienen, cómo es que vamos a utilizar ya sea un estabilizador cervical, de repente un collarín, ¿no? O una correa de sujeción, dependiendo de todos los equipos que nosotros tengamos, vamos a desarrollar la práctica. Entonces, como le digo, el día de hoy es algo tranqui porque es más que todo video. Vamos a ver diferentes videos. Voy a ir preguntándoles, como también les voy a ir narrando las situaciones que se están presentando. Así que voy a compartir mi pantalla y vamos, no se puede, a ver si, ahora sí, perfecto. Bueno, vamos a complementar un poco lo que ya hemos visto, primeros auxilios con videos. Es netamente videos, en realidad, son videos de diferentes técnicas, maniobras que se hacen en el trabajo de primeros auxilios básicos. Lo primero que tenemos que tener presente es la evaluación de la escena. ¿Se acuerdan qué es lo que buscamos nosotros con la evaluación de la escena? ¿Alguien me puede decir? Riesgos en la zona, ¿no? Que puedan causarnos peligro a nosotros también. Exacto. Justamente lo que tratamos de validar con una evaluación de la escena es qué riesgos se encuentran en el lugar, ¿no? Y de qué manera nosotros podemos trabajar con el paciente sin que se genere un daño hacia el rescatista como al paciente. Acá vamos a ver una situación. Bueno, para el ejercicio número 1, que consiste en tratamiento de quemaduras de primero y segundo y tercer grado, de la constructora Bolívar, tomamos el siguiente casino, que servirá como ayuda a la instrucción y está reflejado en los siguientes ángulos. Entonces tenemos por acá el área de preparación de alimentos, tenemos el área de la labor de la cocina, donde simularemos la ocurrencia de un evento en quemaduras de primero, segundo y tercer grado, en la cual vemos acá a la señorita Sandra Milena y a la señorita Maite, que se encuentran en la preparación de empanadas. Ay, Sandra, ¿verdad que vienen hoy por las empanadas? ¿Cuántos pedidos? No, Martín, no me digas eso, que todavía no hemos puesto a hacer nada. Ay, no, no me digas eso, vete tú con la burra. No, no va a hacer eso, por Dios.
¿Qué riesgo tenemos ahí hasta ahorita? ¿Qué riesgos han evaluado? ¿Quién me puede decir? El aceite, El salpicaduras de aceite. aceite. Así es. Ahí tenemos un riesgo, ¿no? Estamos trabajando con aceite caliente para freír. Vale, vale. Pero ten mucho cuidado, ¿listo? Pero dale rápido porque ya viene. ¡Auxilio, por favor! A ver, ¿qué creen que pasó? Bajo la escena que han visto. Se resbaló. Se resbaló, si se dan cuenta al inicio, cuando se trata de acercar hacia el lavadero, primero le salpica un poco, pero en ese momento, entre comillas, no pasó nada. Después, ¿qué sucede? Se rebala, se va para atrás y todo el aceite caliente le cae encima del cuerpo. ¡Auxilio, por favor! Entonces, ¿qué es lo primero que hace la compañera? Da la voz de alerta, ¿no? Ha sucedido una emergencia, está pidiendo un auxilio, un apoyo, y llama a otra persona. ¿Se percataron lo que hizo esta persona? ¿Alguien se puede percatar? Vamos chicos, a ver, ¿qué me dicen? Cerró la llave de la estufa, de la cocina. No, no ha cerrado nada. Ella hace dos cosas antes. O sea, ni bien llegó, hace dos cosas. ¿Quién se ha dado cuenta? ¿Quién se ha percatado? ¿Puedes repetir la escena, por favor? Ok, acá lo repetimos. En este momento lo que vemos... A ver, ¿qué fue lo que hizo al inicio? ¿La tranquiliza? Uno, la tranquiliza, ¿no? Le dice calma. ¿Por qué? Porque la otra persona obviamente está desesperada. ¿Y después qué hace? ¿Apaga la cocina? Antes de eso. Entre que calma y apaga la cocina. ¿Aleja a la persona? ¿Cómo? ¿La aleja a la persona de la otra persona? Por ahí. Miren, percátense bien. Lo primero que ella hace es calmar a la compañera, ¿no? Porque obviamente también una persona en ese estado de nerviosismo también puede generarte un problema. Entonces, lo primero que ella hace es la calma. Pero en segundo, lo segundo que ella hace es empieza a observar toda la escena. Percátense, antes de irse hacia la llave de la hornilla, mírenlo. Miren su mirada de la persona. Ya, ahí la aleja, la calma. Y miren, empieza a mirar arriba, abajo, a En todos este lados. momento lo que vemos, Mariluz va a proceder a asegurar la escena. Y lo siguiente, ya asegura la escena, cerrando la llave, apagando la cocina. Bueno, para el ejercicio número 1 que consiste en tratamiento de quemaduras de primero y que sufrió las quemaduras. Como podemos ver, Mariluz asegura el fuego, va a asegurar implementos que puedan ocasionar una caída y que... ¿Por qué asegura la escena? ¿Por qué corta el fuego? Imagínense si solamente nos enfocamos en la víctima. ¿Qué va a pasar? Probablemente yo me acerque, empiece a tratar de trabajar con la paciente, de repente viene otro compañero y de casualidad choca con algún elemento que esté sobre la cocina caliente, lo empuje
y puede caer encima mío. Entonces, lo primero que tengo que hacer es asegurarle eso. Observo, voy hacia la llave, cierro el fuego, ¿no? Y de ahí recién empiezo a trabajar. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Puedan agrandar. Está procediendo a regar la harina, esto para la absorción del aceite. Ajá, sí, perdón. Bueno, para el ejercicio en este momento lo que podemos observar Entonces, es ¿qué es lo que hace? Obviamente, al caer y al caerle todo el aceite encima, todo el piso está resbaloso. Entonces ahí ya tenemos un segundo riesgo. Primero era la cocina prendida, ahora estamos hablando del aceite que está esparcido. Porque lo que hace, empieza a agarrar, ¿no?, harina y le empieza a tirar ahí para que absorba ese aceite. que Mariluz está asegurando la escena, está tratando de tranquilizar al paciente. Por favor, colabórame. Yo no soy capaz de hacer eso, por favor. Cálmate, cálmate. Necesitamos ayudar a tu compañera. Otra cosa que hace la rescatista, ¿no? Calma a la persona y le pide su apoyo. O sea, eso es algo que también nosotros tenemos que tener presente, porque ok, yo como brigadista puedo estar preparado, mis compañeros pueden estar preparados, pero ¿qué pasa si en ese momento que tú empieces a atender a alguien, te toca una persona que está en la calle, que de repente pasaba por el lugar y tú necesitas mano, lo llamas a esa persona puede ser nerviosa, puede tener miedo, puede decir, no, yo no sé, no quiero hacer nada. Entonces, esa persona, ¿qué es lo que hace? El brigadista agarra, la calma y le da la confianza para que la pueda apoyar, ¿no? Cálmate, ya te vamos a ayudar. ¿Qué me pasó? Ya, tranquilízate. ¿Cómo te llamas? Sandra, tranquilízate. Ya todo va a estar bien. Algo muy importante que tiene que tener el brigadista, la empatía, ¿no? O sea, agarra y le empieza a hablar, trata de calmarlo, ¿no? Trata de decirle tranquila, ¿no? Todo va a estar bien, ¿no? ¿Para qué? Para que esa persona que está con todo el tema de la herida encima no se ponga más nerviosa, ¿no? Entonces le genera cierta tranquilidad y esa persona se siente de que hay alguien que va a estar con ella en todo momento. Ya junto a tu compañera te vamos a ayudar. Te vamos a prestar los primeros auxilios. No te preocupes. Cálmate. Por favor, ¿tienes un teléfono? Sí. ¿Puedes llamar a emergencias? ¿Sabes en dónde estamos ubicadas? Sí, en el barrio Motiva. ¿Sabes el... ¿Perdón? Algo muy importante que hace la persona, ¿no? Calma a la compañera, ¿no?, que desconoce el tema de primeros auxilios y le pide que llame, ¿no?, que llame al número de emergencia. Le dice, ¿sabes dónde estamos? ¿Por qué? Porque esa persona está nerviosa y a veces dentro del nerviosismo puedo perder el espacio de donde me encuentro en ese momento, ¿no? Entonces por eso le pregunta, ¿sabes dónde estamos? Y la otra chica le responde, sí, estamos en tal lugar. Entonces, eso también a la rescatista, a la brigadista, le da la tranquilidad de que esa persona va a poder llamar y va a poder informar dónde estamos. ¿Sabes en dónde estamos ubicadas? Sí, en el barrio Motiva. ¿Sabes el nombre completo? Sí, se llama Milena Rodríguez. Ya te vamos a colaborar. Cálmate, por favor. Ya te vamos a colaborar. ¿Sabes en dónde estás? Buenos días, servicio de emergencias médicas. Sí, señora Maite. Primero que todo, mantenga la calma. Sí, señora, le voy a solicitar una serie de datos, el cual usted me debe responder, por favor, coherente. Nombre del paciente, Sandra Milena. En este caso, ¿qué es lo que hace la central? Empieza a solicitarle cierta información, ¿no? El nombre y muchas más información, ¿no? Y lo primero que le dice es cálmate, porque obviamente ella a través del teléfono se da cuenta que la persona que está llamando está nerviosa. Entonces, a veces dentro del nerviosismo puede dar una información errónea. Entonces, siempre le piden que se calme. ¿Y apellido? Me regala la ubicación del paciente. Barrera 30, número 14, 25.
lo que usted evidencia, ¿qué cree que ocurrió? Quemadura de primer, segundo y tercer grado. Algo muy importante, ¿no? Y siempre lo vemos cuando hablamos de cómo reportar una emergencia. En este caso, ¿qué es lo que hace esa central? Le pide su nombre, cómo se llama la paciente, ¿no? ¿Cuál es la dirección de la emergencia? Le pide un número telefónico, ¿no? Y de ahí le indica, si es que sabe qué pasó, que le indique qué fue lo que sucedió, ¿no? Esa información es importante para esta central. Bueno, señora Maite, le recomiendo mantenga la calma, ya nosotros enviamos el transporte ambulatorio médico y va hacia esa dirección. Como podemos observar en este paso, Maite efectuó la llamada al servicio de emergencias, ya el procedimiento se encuentra en camino y recurrimos a la atención que le va a brindar Mariluz en atención del primer respondiente. Ya viene una ambulancia en camino, bueno. A ver, ¿qué es lo que hace? Esto no es una emergencia de trauma, ¿no? No es una emergencia en donde puede involucrarse de repente alguna fractura o algo, solamente es una quemadura en la parte, digamos, posterior del cuerpo. ¿Y qué es lo que hace su compañera? Trata de alejarlo de ese ambiente. Porque obviamente ese ambiente está lleno de aceite, por más que le he echado harina, no necesariamente ha absorbido todo. Hay zonas que probablemente todavía sigan llenas de aceite. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le empieza a arrastrar con una técnica en donde sus rodillas se posicionan por debajo de sus hombros y las rodillas hacen cierta presión para, mientras va retrocediendo, ir jalando a la víctima. Entonces, ¿ahora qué pasó? Perdón. ¿Ahora qué pasó? Ya está en una zona segura. Lo empieza a sacar, ya está en una zona segura, y ahí lo que va a hacer es empezar a evaluar. Empieza a evaluar la cabeza, los hombros, ¿no? Aunque en este caso, yo personalmente discrepo con esto porque no es trauma. Entonces yo no voy a evaluar si hay alguna fractura interna, ¿no? Yo lo que necesito es visualizar el tema de las quemaduras, ¿no? En este caso le quita los guantes, por si de repente pasó aceite caliente por entre los guantes. Empieza a evaluar piernas. Toma signos vitales, cómo está su pulso, cómo está su respiración, el voz, que es ver, oír, sentir. Señora, ya se nos dio. Y por favor, Si se dan cuenta, cuando hace su posición BOS, ¿qué es lo que hace, no? Se agacha para tratar de ver. No, perdón, sentir. ¿Por qué? Porque al agacharse en esa posición, su oído lo que va a tratar de sentir es la respiración de la persona. Su mirada, ¿hacia dónde está? Hacia el pecho. ¿Para qué? Para justamente ver si es que está respirando. Siente la respiración, ¿no? Oye el sonido de la respiración y observa si es que está respirando. señora, ya se nos dio. Y por favor, agua potable y limpia para lavarle la herida a su compañera. Bueno, sí, señora, ya se traigo. ¿Y agua potable para qué? Para lavar la herida. Más que lavar es refrescar la herida. Empieza a romper partes de la prenda. Obviamente la parte que esté quemada, esté pegada a la piel, no se toca, no te vas a agarrar y vas a estirarlo porque vas a agarrar piel. Simplemente empiezas a cortar los bordes y empieza a refrescar la herida, ¿no? Empieza a echar agua, no agua helada,
no agua tibia, agua de ambiente, abres caño, llena, y esa agua empieza a refrescar, ¿no? Siempre que empiezas a romper la ropa, con cuidado, ¿no? En este caso ha cortado y lo ha estirado un poquito, ¿no? Está rompiendo el pantalón. Empieza a refrescar las zonas que supuestamente se han quemado. Empieza a quitar la prenda de manera lenta y con cuidado. Ya lo que sucede es que empieza a llegar personal, ¿no? Especializado. Cuéntame, ¿qué tenemos acá? Paciente de 35 años con quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Algo muy importante que nosotros tenemos que tener presente, ustedes como brigadistas, si ustedes hacen una atención, cuando llegue personal especializado, ya sea bombero, sea el SAMU, es siempre que darle la información, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Ah, ya tenemos una persona de tantos años, con un nombre tal, ¿no? ¿Qué es lo que estuvo haciendo? Estuvo haciendo, estaba en la cocina, trabajando, cuando de repente resbaló y todo el aceite le cayó encima. Toda esa información es muy importante. Validar si en todo momento la persona estuvo consciente, estuvo inconsciente, cómo fue su signo vital. Toda esa información que ustedes van a sacar en ese tiempo que demora en llegar la ambulancia es primordial. Extremidades superiores e inferiores. Ahí lo que ya están haciendo es pasar a la paciente ya a una férula, ¿no? Una férula espinal larga, o algunos le llaman tabla rígida, ¿no? Entonces ya lo están posicionando y poniéndola en una tabla. Y eso es lo que nosotros vamos a practicar. Vamos a simular una persona inconsciente, un herido, y ustedes van a tener que desarrollar cómo hacer una evaluación de la escena, cómo asegurar tu escena. Por ejemplo, ahí tiene que asegurar al paciente, pero hay un detalle, tiene quemaduras. Entonces, obviamente los correajes no le vas a poder poner encima de las quemaduras, hay que tener bastante cuidado con eso. Bueno, en este caso ya le están colocando gasas humedecidas para refrescar la quemadura. Y se percatan, no le ponen nada, no le ponen una crema ni nada, o sea, simplemente refrescan esa herida. Pero acuérdense que los únicos que pueden determinar la magnitud de la quemadura es el médico. Entonces, si yo le pongo demasiadas cosas encima, obstruyo el trabajo del médico. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer el médico? Hacer una limpieza. Y eso va a ser mucho más doloroso para la paciente. Está refrescando las heridas, las quemaduras. Le pone una pequeña sábana delgada para justamente proteger algún cuerpo extraño, ¿no? De repente algún polvo, alguna
sé, suciedad que pueda caer encima de la herida. Para protegerlo tiene que ponerle eso encima. Y ya empieza lo que sería el traslado. Esta parte es la evaluación de la escena, ¿no? Desde que sucede el accidente hasta que llegue una persona preparada, ¿no?, a asumir la emergencia como tal. Porque la compañera, ¿qué pasó? La compañera andaba nerviosa, obviamente, pues ella no podía hacerse cargo de la emergencia. Para eso llega una persona preparada, ¿no? En este caso de usted, probablemente en ese momento que sucede un accidente, va a haber cualquier compañero o compañera en el lugar nerviosa, lo que le ha pasado, se cayó un compañero, se rodó las escaleras. Pero ya cuando usted llegue, usted ya tiene que poner la pausa, poner la tranquilidad dentro de ese entorno. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Cómo evaluar la escena? Ok, seguimos. Sí, está claro. Ok, perfecto, gracias, Celine. Ahora, después de evaluar la escena, arrancamos con una evaluación primaria. En el video inicial, obviamente, ha abarcado varias cosas, no solamente la evaluación de la escena, ¿no? Pero acá ya vamos a ver lo que es la evaluación primaria. Muy buenos días, queridos youtubers. El día de hoy vamos a hacer el tema valoración primaria. ¿Qué es la valoración primaria? Es la primera etapa que tenemos que realizar en un primer auxilio. Entonces, para realizar la valoración primaria, primero vamos a verificar el entorno. Si hay algún derrumbe, si hay fuga de gas, gasolina, etcétera, que pueda significar riesgo para nosotros. Entonces, primero tenemos a nuestro paciente que ha tenido un accidente. Lo acomodamos y lo colocamos en posición de cúbito dorsal. Ustedes ven las piernas estiradas, los brazos estirados al costado de la cadera. Y vamos a preguntarle, vamos a ver primero el estado de conciencia. A ver, vamos a realizar el ABDI. El A es el estado de alerta. Señorita, ¿se encuentra bien? Verifico mi paciente. En la evaluación primaria, ¿qué es lo que vamos a ver? El famoso AP. Va a verificar si la persona reacciona. El paciente no me responde, no me contesta, no me mira. La B significa respuesta verbal. Al decirle yo, señorita, se encuentra bien, no me habla, no me responde. Entonces no hay respuesta verbal. Voy a verificar su estado de inconsciencia. Pellizco a mi paciente, busco zonas de dolor para ver si a mi paciente le duele o parpadea. Mi paciente no reacciona, significa que mi paciente está en estado de inconsciencia. Ahora paso a la siguiente etapa. Tengo que determinar si mi paciente está vivo o muerto. Está inconsciente, no responde. No hay respuesta ocular, no hay respuesta verbal y no hay respuesta dolorosa. Voy a verificar si respira. Para ver si respira o no respira tengo que hacer el MES. Miro, escucho y siento. ¿Qué voy a mirar? El MES es lo que hemos visto en el anterior video como el VOS, ¿no? Ver, oír, sentir. En este caso es miro, escucho y siento. No se confunde. Voy a colocar. Si mi paciente eleva su tórax, eso quiere decir, si eleva su tórax, mi paciente sí respira. Miro el tórax, escucho la respiración y siento el aliento del paciente. Si mi paciente tiene estos tres, al escuchar y al sentir, yo puedo determinar que él está respirando. Luego voy a verificar si mi paciente tiene pulso o no. Para verificar el pulso tomo el mentón y a la altura del maxilar coloco mis 3 dedos y verifico su pulso carotídeo. Entonces, si yo siento el pulso carotídeo, mi paciente está vivo. Si mi paciente respira y tiene pulso, está vivo, solo está en estado de inconsciencia. Si mi paciente no respira y no tiene pulso, mi paciente entró en un paro
cardíaco, que eso les explicaré en otro momento. Ha sido un gusto. A ver, evaluación primaria, no es la primera evaluación que tú haces. Empiezas a evaluar, ¿no? El famoso APRI. Tratas de hacerla reaccionar, ¿no? La mueves un poquito para ver si reacciona, le hablas, ¿no? Para ver si responde. Entonces, le haces, si no reacciona, le hablas, si no te responde, empiezas a hacer el estímulo doloroso, el famoso estímulo doloroso. Buscas de una u otra manera generarle un dolor. No reacciona, pues esa persona está inconsciente. Hasta ahí, esa es una primera evaluación que has hecho dentro de la evaluación primaria. Está inconsciente, perfecto. Ahora tenemos que ver si está vivo o muerto. Muerto entre comillas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Empiezo a hacer el famoso 2. Ver, oír y sentir para verificar si efectivamente esa persona está viva. Porque puede estar viva y simplemente inconsciente. De repente no respira, no tiene pulso. Ok, esa persona está en un paro. Está muerta, clínicamente. Entonces ahí ya tienes que empezar a hacer la maniobra de reset. Entonces, esta es la evaluación primaria. Primaria, pero su mismo nombre lo dice, es lo primero que vas a hacer. Ahora, ¿qué otra evaluación tenemos? Tenemos Muy buenos días. la evaluación secundaria. ¿En qué consiste la evaluación secundaria? Bien, iniciamos la valoración secundaria. Señorita Llano, usted está consciente, ha tenido un accidente. Por favor, me permite, le voy a revisar si usted tiene alguna lesión. Primero, ¿qué tengo que hacer? Colocar a mi paciente en posición de cúbito dorsal con los brazos al costado. ¿Listo? Voy a iniciar siempre por la cabeza. Ya le pedí permiso a mi paciente porque la voy a examinar. Si tiene dolor, me avisa, por favor. ¿Ya? Listo. Iniciamos con la cabeza. Estoy con guantes. ¿Por qué? Porque mi paciente puede tener una hemorragia, algún sangrado, yo tengo que protegerlo. Entonces, introduzco mis dedos por su cabeza. ¿Qué estoy haciendo? Ustedes están viendo que estoy haciendo este movimiento. Estoy buscando algún hematoma, alguna lesión que tenga mi paciente y miro mi mano. ¿Por qué miro? Porque de repente hay sangrado. Algo muy importante que hacen. Empieza a generar movimientos para ver si hay algún tipo de deformidad, ¿no? De repente cayó de cabeza y tiene ahí un hinchazón. Entonces, la única forma es palpando, ¿no? Empiezas a tocar la cabeza. ¿Sí? Listo. Entonces no encuentro nada. Perfecto, en la cabeza no hay nada. Voy a pasar a cuello. En el cuello voy a tejer el cuello para ver si hay alguna lesión. Me avisa, señorita Llano, si tiene algún dolor. ¿Hay dolor? Listo, perfecto. Entonces yo miro la estructura. Ahora voy a pasar a lo que es ojos, nariz y boca. Abre tus ojitos, por favor. Yo busco en los ojos si hay alguna hemorragia conjuntival. De repente hay sangrado en los ojos. ¿Sí? Eso estoy buscando. Estoy mirando que en los ojos hay sangrado. Estoy mirando que sus pupilas están reactivas. El tamaño de su pupila. Si el paciente puede mirar hacia arriba, a la derecha o a la izquierda. ¿Sí? Muy bien. Luego voy a observar la nariz. Voy a observar la estructura de la nariz. ¿Está? Voy a verificar si tiene sangrado. Si hay dolor. ¿Hay dolor? No hay. Luego paso a pómulos. Observo la simetría. Que los dos pómulos estén en el mismo estado. ¿Hay dolor? No. Muy bien. Paso a mejilla. Verifico que el maxilar inferior esté completo. Muy bien. Vamos a hacer a mi paciente, le abrimos la boca, vemos la lengua. ¿Por qué necesito yo a que mi paciente abra la boca? Porque muchos pacientes en el momento del accidente pueden haberse golpeado el maxilar y haber perdido algún diente. ¿Listo? Esa es la finalidad. También verifico que la lengua esté completa. ¿Ok? Muy bien. Ahora paso también a oídos. ¿Qué busco en el oído? De repente si hay sangrado. Si mi paciente sangra del oído no es un buen signo, porque ¿de dónde está saliendo esta sangre? Del cerebro. ¿Listo? Entonces, muy bien. Ya he terminado cabeza.
he observado y he buscado signos de alarma. Ahora voy a pasar a lo que es tórax y miembros superiores. Bien, lo que voy a hacer es verificar que la clavícula esté completa. Verifico que la clavícula esté completa. Muy bien. Verifico esternón. Voy a palpar costillas. ¿Sí? Bueno, bien. ¿Hay dolor? No. Verifico la simetría, que esto esté simétrico. Si hay algún problema en la respiración del paciente, de repente si hay algún moretón, si hay algún golpe, observo, ¿sí? Veo la simetría de las mamas también y pregunto si hay dolor y o lesión. Muy bien. Paso a lo que es miembros superiores. Siempre yo me pongo en una posición alineada al paciente, ¿ok? El brazo no lo levanto hacia arriba. ¿Por qué? Porque si mi paciente tiene una fractura, yo voy a terminar de fracturarlo. Entonces coloco el brazo hacia abajo y voy a mirar la estructura. Entonces yo cubro con mi mano todo y voy mirando. Señorita, ¿tiene dolor? No. Muevo el brazo, ¿hay dolor? Pregunto al paciente. Bajo muñeca, ¿duele? No. Dedo por dedo, verifico la estructura de los dedos. Si de repente el paciente tiene una luxación, un esguince o algún tipo de lesión. ¿Listo? Muy bien, no tiene nada mi paciente, igual. Ahora voy a hacer cadera. Para verificar que mi paciente tiene algún problema de cadera, simplemente le hago un movimiento. ¿Duele? No duele. Veo la estructura de la pelvis. Que la pelvis tenga simetría, que no exista ninguna deformidad en el cuerpo. Ahora voy a revisar miembros inferiores. Igual, cubro con mis manos todo el miembro. Verifico si hay sangrado. Verifico deformidades. No encuentro ninguna deformidad. Están conservados. Rodilla. ¿Duele? No. Tibia y peroné. Verifico si hay fractura de tibia y peroné. No hay nada. Todo está. Verifico sangrados. No encuentro. ¿Sí? Miembros inferiores y pies. ¿Duele? No. Perfecto. Eso es todo en valoración secundaria. Hago lo mismo con el lado opuesto. ¿Ok? Queridos YouTube. A ver, a diferencia con la evaluación primaria, en la evaluación primaria, pues la persona normalmente está inconsciente, ¿no? Tienes una persona inconsciente que no te va a responder, entonces tienes que validar si esa persona está viva o está en un paro cardíaco. Pero en una evaluación secundaria tienes la ventaja de que esa persona está consciente. Entonces lo que tú empiezas a hacer es validar si esa persona tiene alguna lesión, alguna fractura, ¿no? Y empiezas a palpar, como bien lo hizo la licenciada, empieza a palpar desde la cabeza hasta la punta de los pies. ¿Qué es lo que busca? Deformidades, ¿no? Que todo esté correcto, y en todo momento, si se dan cuenta, pregunta, ¿te duele? ¿Te duele? ¿Por qué? Porque tiene que empezar a hacer presión. Ahí no es pasar el brazo suavemente, sino presionar para ver si es que hay algún dolor en algunas extremidades, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Empieza a mover también las articulaciones para ver si le duele, y le pregunta, ¿te duele? Obviamente esos movimientos tienen que ser lentos. No es que de frente vas a agarrar y moverle rápidamente una muñeca o el tema del codo, ¿no? Tienes que hacerlo lento y siempre preguntando, ¿te duele? Ya, si la persona dice no, ok, perfecto. Esa es la evaluación secundaria. Bien. ¿Preguntas con la evaluación secundaria? ¿Está todo claro? Creo que sí, porque lo veo muy callados. Sí, todo claro. Ok, perfecto, gracias. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? La colocación del collarín. Muy importante la colocación del collarín, y hay que saber cómo usar. Este video nos explica un poquito de eso. Entre las lesiones que puede presentar un paciente politraumatizado, destacan las de la columna cervical. La correcta manipulación de esta zona es de suma importancia para prevenir las lesiones medulares.
En este vídeo vamos a ver la correcta manipulación de la columna cervical y además cómo colocar un collarín cervical. La columna cervical es la conexión entre la cabeza y el cuerpo. Está formada por 7 vértebras. Las primeras 2, denominadas atlas y axis, tienen un diseño anatómico diferente al resto y capacitan a la cabeza de los movimientos de rotación. A su vez, la columna cervical subaxial es la responsable de la flexión, la extensión y la inclinación lateral. El collarín cervical rígido ayuda a apoyar el cuello y favorece la ausencia de movimientos, aunque no inmoviliza al 100%. En los próximos minutos veremos la técnica correcta para colocarlo. La aproximación al paciente politraumatizado debe ser siempre desde su campo visual. Es algo muy importante. El collarín ayuda, pero no es que te estabiliza al 100%. Hay que tener presente eso. A veces uno agarra y lo pone y lo deja. No. En todo momento, así tú coloques un collarín, siempre tienes que tener estabilizada la cabeza. Y algo muy importante que dijo acá, ¿no? Siempre cuando vas a abordar al paciente que es politraumatizado, siempre tiene que ser directo. No como el anterior, que de repente la persona se puso por detrás. Porque si yo fuera politraumatizado y alguien me habla, yo lo que voy a hacer es tratar de levantar. Y si tuviera una lesión a la altura de la cervical, puede perjudicarme más. O si alguien me habla de acá, de repente yo, dentro de mi conciencia, lo que voy a hacer es voltear para tratar de verlo. Y de repente acá empiezo a sentir un tirón. ¿No? Ya me quedo así, ya no puedo moverme. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, ¿no? Y justamente, aquí, acá lo dijo el compañero. Desde su campo visual. Tienes que hacerlo desde su campo visual. Movimientos innecesarios de la cabeza. Si la persona está en esa posición, habrá que colocar las manos paralelas a ambos lados de la cabeza. El primer dedo presiona por debajo de la apófisis cigomática del maxilar. Detalle, ¿no? La persona estaba en esta posición. ¿Qué es lo que hace? Se posiciona, le agarra el rostro y lo trata de colocar recto. Miren cómo posiciona sus manos. Esta parte de acá va en la parte maxilar y lo demás empieza a agarrar todo lo demás. El quinto dedo se coloca en la parte más baja de la base de la cabeza, en la región occipital. El resto de los dedos se reparten sujetando las partes planas del cráneo. Mediante una ligera tracción se alineará la cabeza con el tronco, en posición neutra, aplicando cierta presión para que la cabeza permanezca estable. Para conseguir la posición neutra, debemos de trazar 2 líneas imaginarias, una a lo largo del eje de la columna y otra perpendicular que cruza por la mitad de los ojos. Hay que tener en cuenta que la porción cervical debe estar alineada con el resto de la columna vertebral. La posición neutra está contraindicada siempre que exista aumento del dolor, espasmos de la musculatura del cuello o incremento de la obstrucción de la vía aérea. En este momento, un segundo sanitario se colocará cranealmente a la cabeza del paciente. Para traccionar desde esta posición al paciente, se colocan las palmas de las manos a ambos lados de su cabeza, cubriendo las orejas y situando el segundo dedo en la zona más caudal. Miren el detalle, ¿no? Los dedos, estos de acá van a la altura de la frente. Este de acá va a la altura de la zona maxilar. Y ahí todo lo demás va abrazando toda la parte de la cabeza. Del arco cigomático. Recién cuando la otra persona sujeta bien al paciente, quinto ya dedo el otro sujeta suelta la el mano. cráneo desde su parte posterior. El primero queda sujetando la región frontal. Se hará una ligera tracción dejando la cabeza alineada con el tronco en posición neutra. El sanitario A debe realizar una inspección y palpación cervical completa en busca de indicios patológicos antes de la colocación del collarín. Para seleccionar la talla de collarín adecuada, se medirán los traveses de dedo de distancia existentes entre la rama mandibular y el músculo trapecio. En esta medición, habrá que colocar los dedos en perpendicular al eje de la columna y siempre en posición neutra. Existen diferentes tipos de collarín. Algunos de ellos tienen diferentes tallas, que se reconocen por su color, mientras que otros, los multitalla, nos pueden proporcionar diferentes tallas. El número de traveses de dedos calculados y el existente entre las referencias del collarín deberá coincidir.
Una vez seleccionada la talla del collarín, se enroscará ligeramente para darle algo de forma y se insertará el corchete en el agujero correspondiente. Deberá presentarse en la parte frontal del collarín para asegurarnos de que la talla seleccionada es la adecuada. Se colocará el velcro del collarín para evitar engancharlo con la ropa o el pelo del paciente y tras ello se introducirá de izquierda a derecha sujetándolo con la mano izquierda. Algo muy importante, ¿no? El velcro se puede trabar, se puede enganchar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo pone por dentro para que pase sin ningún problema y ya desde el otro lado lo saca. Tras pasarlo por la parte posterior del cuello, se sujetará con la mano derecha y mediante ambas manos se centrará. Deslizándolo sobre el tórax, se llevará el apoyo mentoniano a su posición y a continuación se fijará el velcro. La persona encargada de traccionar el cuello debe continuar haciéndolo hasta la sujeción con el inmovilizador de cabeza del tablero espinal, también llamado dama Davis. Recién soltamos a la persona cuando estamos colocando estos famosos ladrillos que son los inmovilizadores cervicales. ¿Por qué? Porque esos ladrillos, si se dan cuenta, están pegados y adicionalmente tienen dos cintillos, uno que va a la altura del mentón y el otro que va a la altura de la frente. Entonces, eso va a permitir que la cabeza no se mueva por ningún lado. Ahí recién soltamos. Pero si está con collarín, nada más, tienes que mantenerte sujetando. A su vez, el collarín cervical deberá mantenerse hasta la realización de la radiografía lateral de cuello. ¿Preguntas, dudas sobre el tema de la colocación de collarín? Y se habrán dado cuenta, no es difícil. La idea es practicar. O sea, varias de las cosas que vamos a ver en los videos no es difícil. Pasa que necesitamos practicarlo con cierta continuidad para agarrar la destreza y colocarla fácilmente. De repente el sábado nos va a costar un poquito, vamos a tener de repente algunos pequeños errores. ¿Por qué? Porque recién lo estamos viendo, recién lo estamos haciendo. Pero si se mantiene todo un entrenamiento, van a ver de que con el tiempo ustedes van a agarrar la destreza y van a saber colocarlo fácilmente los collarín. Ahora vamos a ver lo que es la inmovilización de una férula larga. Una pregunta: si el paciente no se puede poner su cabellera en forma neutra por dolor u otros motivos, ¿cómo se hace para ponerle collarín? Muy buena pregunta. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, en el caso de las chicas a veces tienen moños, ¿no? Y esos moños a veces también te generan cierta comodidad. O tienes muchas prendas, tienes casaca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Si se percataron en el video, al inicio lo que haces es trata de despejar toda esta zona, ¿no? Trata de despejar la zona. Ahora, si hubiera un dolor, lo que vas a tratar de hacer es pedirle a la persona que aguante un poquito hasta que tú lo estabilices con el collarín. Porque también existe un detalle muy importante. Hay gente que no le gusta tener el collarín. Nos ha pasado casos en donde la persona agarra y se quita el collarín porque siente que se está asfixiando. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Pues en ese caso lo único que me va a quedar es trabajar con las manos. Posicionarme y quedarme ahí. Porque eso sí o sí vas a tener que mantenerlo sujetado. En algunos casos, si tienes en la parte inferior algún tipo de hematoma, por ejemplo, ahí si tienes un hematoma y no puedes permanecer mucho tiempo en la cabeza ahí, a veces puedes poner algún tipo de prenda, ¿no? Para que amortigue ese lado y no esté tan duro y puedas trasladar hacia el paciente. Entonces, eso sí es algo que vas a tener presente, o vas a tener que tener presente. La visión del canal sangrado. Ya, a ver. Buena pregunta, Franco. Cuando se sujeta la cabeza, ¿es correcto obstruir la visión del canal auditivo? O si hay sangrado o algo después de la evaluación secundaria. Ajá. Hay que tener presente algo, ¿no? Tú en la evaluación secundaria vas a verificar si hay algún tipo de sangrado, ¿no? Si es que lo hay, vas a tener que tener cuidado con el paciente que vas a trasladar. Tienes dos opciones.
El collarín no te va a obstruir la parte, ¿no?, auditiva. Lo que te puede obstruir la parte auditiva, entre comillas, un poco son los ladrillos que van a los costados. Pero tienes que tener en cuenta algo. Esos ladrillos normalmente en el medio tienen un círculo, tienen un hueco para justamente verificar la parte auditiva, por si se presenta un sangrado. Entonces, esa es la ventaja de esos ladrillos. Algunos tienen esa esfera para justamente ver eso. Ahora, si es que no lo tuviera, pues yo trasladaría al paciente sin necesidad de ponerle eso. ¿Por qué? Porque en todo momento tengo que estar verificando si existiera un sangrado en la zona auditiva. Eso es lo que tendríamos que tener en cuenta. Porque hay ladrillos que también son bloques como tal y no te va a verificar, no te va a permitir verificar si hay algún tipo de sangrado. Hay otros que sí, tienen en el medio un hueco, entonces justo ese hueco va a la altura de la parte auditiva, entonces te permite observar si hubiera un sangrado. Con las manos. Ah, en el video lo obstruye. Sí, en el video normalmente lo obstruye, en realidad deberías darle cierto espacio. No es que llegas a taparlo por completo. Debería ir algo así, ¿no? Como una V y esta parte te deja un poco libre. Bueno, en el video lo han manejado de otra forma. Eso lo vamos a practicar en realidad el día sábado. Ahí nos posicionaremos y mostraremos cómo tiene que estar posicionadas tus manos para sujetar la cabeza. Hola, saludos, ¿cómo están? Nuevamente por aquí les habla Carlos Briceño. En esta ocasión les vamos a hablar de técnica de movilización y traslado. Primero reconoceremos el collar cervical, también conocido como cuello ortopédico. Es un instrumento utilizado para impedir el movimiento del cuello posterior a tener una colisión o emergencia. Ahora observaremos su forma de colocación. Tenemos la parte anterior, que es la parte amarilla. Ven cómo se abre el collar cervical. Esta es la parte posterior, la parte de aquí abajo. La parte anterior va al reborde del mentón, donde descansa el mentón, y tiene unos cierres para asegurarlo. Las férulas son utilizadas para atender fracturas mayormente de miembros superiores e inferiores. Él nos permite movilizar la fractura en una sola estructura y mayor control para trasladar al paciente. Esas son algunas férulas que hay. Las características de esas férulas es que simplemente la posicionas y con la cinta, con el velcro, lo cubres. Porque hay otra forma de inmovilizar también. Pones una tablilla y lo empiezas a asegurar con venas, ¿no? Dependiendo de la logística que tengamos en ese momento. La tabla espinal es una estructura rígida, plana, la cual utilizamos para trasladar a los pacientes sin complicar las lesiones. Por ejemplo, la característica de este ladrillo, por ejemplo, este ladrillo no tiene esfera, no tiene el hueco que les comentaba que tienen otros, que te permite ver si hubiera alguna lesión a nivel auditivo. Sin complicar las lesiones o producir lesiones a nivel lumbar. Tiene una especie de agujeros para poder colocar los tirantes y inmovilizadores craneales. Haremos una práctica de inmovilización. Lo primero que hay que realizar es evaluar la escena y utilizar los equipos de bioseguridad. Procederá a tomarle el pulso y hacer la técnica del BES, ver, escuchar y sentir. Después de verificar que el paciente tiene pulso y respira, se hace un control craneal. Se puede hacer con las piernas o con equipos de inmovilización. Hay una característica totalmente distinta a lo que hemos visto. Normalmente una persona se posiciona en la cabeza para que el otro coloque el collarín. En este caso, ¿qué es lo que hace este rescatista? La inmovilización lo hace con las piernas. Las rodillas, ¿qué es lo que hace? Pone la cabeza y hace presión con las rodillas para que no se mueva y tener las manos libres para colocar el collarín. Procedemos a introducir el collar cervical
para impedir algún tipo de movimiento de las vértebras cervicales y la valoración general del paciente: tórax, abdomen, miembros superiores y miembros inferiores, para verificar que no haya ningún tipo de lesión. Después de haber elaborado una evaluación general cefalocaudal, nos abocaremos a las lesiones más importantes. Es importante que la evaluación se haga con las manos juntas, para no dejar ningún espacio de los miembros superiores o inferiores sin evaluar. En caso de tener una lesión o fractura, la persona va a sentir dolor, tendrá deformidad y a la palpación habrá crepitante. Al determinar que hay una fractura, se procede a introducir la férula. Una persona levantaría el miembro lesionado y la otra se encargaría de introducir la férula para cerrar los correajes. De la postura que adoptarán cada uno de los socorristas, el más importante es el que tiene control craneal, ya que tiene que abrir sus dedos lo más posible para tener control total de la cabeza. Se procede a levantar el brazo del lado donde se va a movilizar al paciente, y la postura de las personas que están en tórax y en miembros inferiores, que quedarían con sus manos entrecruzadas para poder hacer el movimiento en bloque, un solo movimiento, y poder introducir. Por ejemplo, acá hay una característica que hacen ellos, ¿no? Este rescatista de acá empieza a hacer el movimiento para lateralizarlo, pero ella agarra la zona afectada. En algunos casos, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace? Solamente una persona hace la lateralización y la otra se dedica exclusivamente de llevar la zona inmovilizada de costado, ¿no? Para que no sienta dolor, ¿no? Pero es una técnica aparte. La tabla espinal. El conteo o la voz de mando debería llevarlo siempre la persona que está en cráneo. Luego se procede a colocar los inmovilizadores craneales. Los bloques, la parte plana va hacia la cabeza de la persona y se colocan los dos correajes de protección. Uno va sobre la barbilla del paciente y la otra sobre la frente del lesionado. Después de tener ya el cráneo asegurado, se procede a cerrar los correajes de la tabla espinal para mantener unido al lesionado a la superficie de la tabla espinal y poder trasladarlo sin ningún tipo de inconveniente. Aquí vemos el ejemplo como levantar la tabla entre dos personas, manteniendo espalda y pies firmes para subirlo o bajarlo. Después de haber empaquetado al lesionado sobre la tabla espinal, para que sea más fácil su traslado desde el sitio hasta la unidad de emergencia, es más fácil colocarlo sobre la camilla de la ambulancia. Se asegura y se traslada sobre ruedas. Es importante tener cuidado cuando levantamos el peso del paciente, teniendo protección siempre en la columna vertebral y posicionando bien mis talones sobre el piso, ya que uno de los males que acarrean estos profesionales del área es por tener lesiones a nivel de la columna vertebral, específicamente en las vértebras lumbares. Después de realizarse toda la atención prehospitalaria, se procede a llevar al lesionado a un centro hospitalario. Muchísimas gracias por acompañarnos. Algo que tenemos que tener presente siempre es al momento de asegurar. En este caso, bueno, esta es una técnica,
Vamos a ver otra. Luego se los dos correajes. Habla los correajes, Al ¿no? lesionado Y a la pone unos superficie de la correajes tabla espinal solamente en la parte de y la poder pierna, trasladarlo en la parte sin superior ningún para tipo de asegurar el inconveniente. brazo, no se vaya de Aquí costado, vemos porque el acá ejemplo cómo solamente levantar la tabla. hay dos. Asegurar este brazo se cae y empieza a generar dolor. Acá tenemos otro, por ejemplo. Buenas tardes. Bueno, a continuación vamos a ver el manejo del tablero espinal. Como sabéis, el tablero espinal es un tablero liso, plano, de plástico y radiotransparente. Puede llegar a soportar un peso de hasta 300 kilos. Y además tiene unos agujeros laterales que lo vamos a usar para insertar las correas de sujeción y para colocar nuestras manos cuando vayamos a elevar la tabla con el paciente hacia la camilla. El tablero espinal lo vamos a usar para la inmovilización y la movilización del paciente accidentado. Bien, pues ahora vamos a ver una serie de secuencias de cómo movilizar a un paciente politrauma en las diferentes situaciones. A continuación vamos a realizar la técnica de decúbito prono a decúbito supino sobre la tabla espinal. Para ello contaremos con 3 rescatadores, uno realizará el control cervical y los otros 2 rescatadores movilizarán al paciente en forma de bloque. Por ejemplo, acá hay otra situación, ¿no? La otra persona, boca arriba, en este caso está boca abajo. Hay que lateralizarlo. Entonces vamos a observar cómo hacerlo. El rescatador 1 realizará el control cervical, rescatador 2 colocará los brazos en la posición adecuada para poder realizar el volteo y junto con el rescatador 3 movilizaremos en bloque. A la de 3, 1, 2, 3. A la de 3, 1, 2. Ahí hay un tema. A ver, si se han percatado. ¿Quién me puede decir qué pasó? ¿No acomodaron el otro brazo? No, normalmente el otro brazo sí tiene que estar estirado. Pero hay un detalle. No sé si se han percatado. ¿Le sujetaron de la ropa? La forma como la sujetaron, sí, pero miren la cabeza. ¿Qué es lo que está buscando esta persona? O este rescatista. La persona está boca abajo mirando hacia un lado, ¿cierto? Entonces ellos al estabilizar no lo han vuelto a su lugar de manera así rápida o violenta, sino que en todo momento han mantenido la cabeza como estaba. Porque si su cuerpo está de esta manera, normalmente su cara debería estar mirando hacia el frente, pero no, está mirando hacia arriba. ¿Por qué? Porque este rescatista lo que ha tratado de hacer es de que, por más que sea lateralizado, la cabeza permanece igual como estaba en el piso. 2, 3. Y a la de 3 centraremos. 1, 2, 3. Bien. El rescatador 1 continuará realizando el control cervical, mientras el rescatador 2 colocará. Buenas tardes. Bueno, a continuación. Hay un tema, no sé si se percataron. Cuando estuvo lateralizado, la cabeza ¿hacia dónde miraba? ¿Hacia el frente de su cuerpo o hacia otro lado? Hacia otro lado. Hacia otro lado, ¿no? Estaba en todo momento mirando hacia arriba. O sea, su cuerpo estaba para un lado, pues su cabeza mirando hacia arriba. Pero cuando termina de voltear hay una característica. Es que esta persona automáticamente ya le puso la cabeza recta. Lo ideal hubiera sido que pase todo el cuerpo como estaba y de ahí empiece a de ahí empiece a mover la cabeza y por posicionarlo en la posición correcta, ¿no? Eso hubiera sido lo ideal. En este caso lo que ha hecho es, de frente, mientras ya lo pasaba la tabla, ya iba enderezando la cabeza. Entonces, eso es algo que se puede desarrollar, pero yo recomendaría de que la cabeza llegue como estaba. De ahí recién yo agarro y acomodo la cabeza en la posición normal. Y la gama de H, mientras el rescatador 3 colocará
las cintas de sujeción. Ahora, estos cinturones son cinturones simples, o sea, son cinturones que primero lo pasas por debajo y de ahí por encima y lo enganchas, ¿no? Pero hay otros que es lo que nosotros llamamos el spider, que son cintas, ¿no? Para casi toda la parte del cuerpo y que tiene un velcro, ¿no? Que te da mayor seguridad. Porque normalmente ahí tú pones uno a la altura de la pierna y el otro a la altura del tórax. ¡Pum! Para que no se te caiga. El otro no. El otro tienes hasta tres cinturones que te van asegurando de la cintura hacia abajo y otras tres de la cintura hacia arriba, ¿no? Entonces te da mayor sujeción. Acá está asegurando este. Por ejemplo, acá hay algo que está mal. Este cinturón de acá va por la parte de acá abajo. O sea, esta parte blanca, por ahí va. Esto lo he puesto por arriba. Está no se a la boca. Y por ahí no debería ir, ¿no? Igual eso lo vamos a practicar. ¿Cuál es el detalle acá? Solamente tiene dos sujeciones. Y en esta sujeción lo que trata de hacer es que las manos estén por debajo del cinturón para asegurarlo y cuando yo lo transporte no se le caigan a los costados. 2, 3. A la de 3. 1, 2, 3. ¿Cómo voy trazando? Eso. A la de 3. 1, 2, 3. A la de 3 centramos. 1, 2, 3. Por ejemplo, cuando nosotros tratamos de acomodar en una tabla hay que tener bastante cuidado. En este caso lo agarra así nomás. Asumamos que no es trauma, pero si fuera trauma, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. Y si se dan cuenta, en todo momento la cabeza, el que está en la cabeza no se despega. No, en todo momento está sujetando, porque lo que tienes que buscar es que la cabeza no se vaya para los lados. A continuación colocaremos el collarín cervical y dama de Elche, mientras el otro rescatador colocará la cinta de sujeción. Por ejemplo, esto es lo que comenzamos hace un momento, ¿no? Por ejemplo, este ladrillo sí tiene el hueco, ¿no? En la altura de la parte auditiva, justamente para observar si hubiera algún tipo de sangrado. Siempre hay que tener cuidado en el caso de las chicas donde tienen el cabello largo. Porque el cabello largo normalmente, si es que no tienen algún tipo de moño o algún tipo de, digamos, de liga que le sujete el pelo va a estar disperso por cualquier lado. Entonces siempre es importante arreglarle un poco cuando vas a ponerle de repente un collarín o los movilizadores laterales, ¿no? Esto le llaman el famoso puente. ¿Por qué? Porque en bloque levantan a la víctima lo más recto posible y lo posicionan sobre la tabla.
Caja de 3. 1, 2, 3. Colocaríamos la mano derecha para terminar de realizar el control cervical y las sondas de sujeción para poder movilizar al paciente con la tabla hacia la camilla de transporte. Fácil, difícil, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo lo han visto? ¿Sencillo estabilizar a una persona? Habría que practicarlo. Faltaría practicarlo. Exacto. La práctica es lo que nos va a generar estrés. Si no practicamos, se nos va a complicar bastante, ¿no? Lo que tenemos que acá tenemos que practicar dos cosas. Uno, el trabajo en equipo. Porque si se dan cuenta, están involucradas varias personas para estabilizar a uno. Normalmente quien tiene la voz de mando es la cabeza. La cabeza es el que va a decir, ¿no? A la cuenta de 3, lateralizamos. 1, 2, 3. Lateralizan en bloque, ¿no? De ahí colocan la tabla, ¿no? El de la cabeza va a dar la orden. A la cuenta de 3 bajamos. 1, 2, 3 y lo bajan sobre la tabla. Entonces, todo va a ser práctico, ¿no? Y la idea es que practiquemos para poder generar esa destreza, ¿no? Y podamos estabilizar fácilmente a una persona. Bueno, el tema del RCP, Si ve que un adolescente o adulto sufre un colapso ya lo hemos súbito, visto, pero es igual vamos a importante actuar con repetirlo. rapidez. ¿Cómo se hace la Ayudar a maniobra? salvar una vida es más fácil de lo que piensa. Vas a aplicar la RCP Hands Only. El primer paso es hacer que alguien, usted u otra Si persona determinamos que la llame al persona no respira, 911. no tiene A pulso, continuación, automáticamente colóquese directamente iniciamos sobre la víctima. RCP. Coloque el talón de una mano en el centro del pecho y la otra mano encima de la primera. Comprima fuerte y rápido en el centro del pecho hasta que llegue ayuda. Es importante comprimir a una frecuencia de por lo menos 100 latidos por minuto, que equivale aproximadamente al ritmo de la canción Staying Alive. Esperemos que nunca tenga que usar la RCP usando solo las manos, pero si ve que un adolescente o un adulto sufre un colapso súbito, no dude en realizarla. Recuerde, llame al 911 y después comprima fuerte y rápido en el centro del pecho hasta que llegue ayuda. Su rápida acción puede salvar una vida. Para obtener más información, llame al 877-AHA4CPR o visite heart.org/Hands Only CPR hoy mismo. Sí, acá tenemos otro video. Igual con las manos. Si ve a un adolescente o adulto sufrir un colapso Como les comenté anteriormente, la nueva versión de la Asociación Americana de Operación te da la alternativa de solamente utilizar las manos para desarrollar RCP, ¿no? ¿Por qué? Por un tema netamente de seguridad, ¿no? Porque la persona a quien tú le puedas hacer una respiración boca a boca no necesariamente sabes si esa persona es enferma, ¿no? Puede contagiarte a alguien, entonces para evitar eso solamente utilizas las manos. ¿Existen dispositivos? Sí, existen unas bolsas para posicionarla y darle la respiración boca a boca sin necesidad de tener un contacto. Pero en algunos casos simplemente te recomiendan utilizarlo. súbito, es importante actuar rápido. Ayudar a salvar una vida es más sencillo de lo que cree. Basta con aplicar la RCP usando solo las manos. El primer paso es llamar al número local de emergencias o enviar a alguien a hacerlo. Después, colóquese justo sobre la víctima. Ponga la base de una mano en el centro del pecho y la otra mano sobre la primera. Comprima fuerte y rápido en el centro del pecho hasta que llegue ayuda. Es importante comprimir dando de 100 a 120 compresiones por minuto, es decir, más o menos el mismo ritmo que esta canción. Ojalá nunca tenga que realizar una RCP usando solo las manos, pero si ve a un adolescente o adulto sufrir un colapso súbito, no tenga miedo de intentarlo. Recuerde, llame al número de emergencias y comprima con fuerza y rapidez el centro del pecho hasta que llegue ayuda. Sus acciones pueden ayudar a salvar una vida. Nuestro corazón es un órgano maravilloso.
trabaja muy duro por nosotros cada segundo de cada día, entregando sangre y oxígeno a cada célula en nuestro cuerpo. Pero cuando un súbito paro cardíaco ataca, nuestro corazón repentinamente e inesperadamente deja de latir efectivamente y el flujo de sangre se detiene. Sin intervención alguna, el cerebro, órganos vitales y nuestro corazón comenzarán a morir. Comenzar resucitación cardiopulmonar es la única posibilidad de sobrevivir que tiene la persona. Las lesiones cerebrales comenzarán a manifestarse dentro de 4 minutos y después de 10 minutos, aquellas lesiones son irreversibles. El poder de salvar una vida está verdaderamente en tus manos. Practicar resucitación cardiopulmonar cumple 2 cosas esenciales. Primero, las compresiones mueven sangre oxigenada al cerebro para mantenerlo vivo. En segundo lugar, las compresiones mantienen la sangre y el oxígeno circulando al músculo cardíaco en sí mismo para que tenga la mejor posibilidad de reanudar un ritmo eléctrico normal después de administrar una descarga eléctrica. Al comenzar las compresiones, usted está creando un bombeo artificial y está haciendo el trabajo del corazón manualmente. Con cada compresión efectiva, usted está incrementando la presión en el sistema, la cual facilitará la circulación de sangre a través del corazón y hacia el cerebro. Toma tiempo para hacer que la sangre circule gracias a la resucitación cardiopulmonar. Entonces es muy importante el empujar fuerte y rápidamente para incrementar la presión que mantiene la sangre fluyendo al cerebro. El empujar hacia abajo, con compresiones de al menos 2 pulgadas de profundidad, permite que el corazón sea comprimido y que la sangre salga. El efectuar las compresiones a un ritmo de 100 a 120 por minuto es necesario para mantener la sangre circulando. Veamos qué sucede cuando retiramos nuestras manos del pecho. La sangre deja de circular al cerebro. Es por esta razón que si usted retira sus manos del pecho para administrar respiraciones o para cambiar roles, es esencial minimizar tiempo fuera del pecho. Mire lo que sucede cuando las compresiones no son lo suficientemente profundas. La sangre no llega al cerebro. Lo mismo sucede si las compresiones no son lo suficientemente rápidas. Mire lo que sucede cuando empujamos muy rápidamente. El corazón no tiene tiempo para volverse a llenar de sangre, por lo tanto no se bombea suficiente sangre. Vea lo que sucede cuando no permitimos que el cuerpo se descomprima y permitimos que el pecho se retracte completamente. El corazón no tiene la posibilidad de volverse a llenar de sangre, por lo tanto no se bombea ninguna sangre. Entonces recuerde, el objetivo principal de administrar compresiones es mantener la sangre oxigenada circulando a través del corazón y al cerebro para mantenerlo vivo. Necesitamos empujar fuerte y rápidamente en el centro del pecho. Si las costillas se rompen, no es grave, pues éstas pueden sanar. Lo que sí es grave es permitir que el cerebro muera por falta de oxígeno. Entonces recuerde, usted es su única esperanza. Tú puedes. No es muy importante, ¿no? Que te dice acá. Para empezar, no debes parar. O sea, tus compresiones las sigues y las sigues hasta que esa persona empiece a respirar y empiece a tener pulso. O llegue ayuda externa, llegue ayuda especializada. Ahí decían pare, pero si es que no, sigue. Y algo muy importante que te dice el video, ¿no? ¿Cómo es que debes hacer la compresión? Entonces, una compresión superficial no va a ayudar de nuevo. Así te hayas tirado 15 minutos haciendo compresiones, de nada sirvió. Acuérdense que las compresiones tienen que tener una profundidad de aproximadamente 5 centímetros en toda. Estamos hablando de 5 centímetros, que tienen que ser constantes. No es que ahorita empiezo con 5 centímetros y de ahí empiezo a hacer 2, nada más, porque me cansé, no. Tienes que hacer los 5 centímetros para que funcione realmente la maniobra de RCP. Y otra cosa, y ahí te lo dice, ¿no? Si en caso rompes alguna costilla, tienes que seguir. La costilla puede sanar. O sacar a una persona del paro, no. Y eso muchas veces sucede con las personas adultos mayores, porque a veces los abuelitos, tú sabes que son sensibles, son bien frágiles. Entonces, imagínate ser en un RCP a un abuelito. Lo más probable es que cuando tú haces un RCP empieces a escuchar ¡prac! ¿No? ¿Por qué? Porque por la fuerza que tienes que hacer, puedes lastimar algunos de sus huesos. Pero la maniobra tiene que seguir.
Tienes que seguir hasta que lo saques de ese par. Eso es algo que tienen que tener presente siempre. Aparte de esta maniobra, tenemos la maniobra o base, o la famosa maniobra de Heimlich. Si es un lactante menor de 1 año el que se está asfixiando, colóquelo sobre su brazo, lo apoya sobre su rodilla y golpea 5 veces en la espalda del lactante. 1, 2, 3, 4, 5. Con la misma mano lo da vuelta, lo apoya y con 2 dedos de la mano izquierda procede a comprimir el tórax. 1, 2, 3, 4, 5. Después abre la boca y ve si salió el cuerpo extraño. Si lo ve, lo saca. Si no, vuelve a repetir el ciclo hasta que el paciente pierda el conocimiento. Cuando el paciente pierde el conocimiento, usted realiza reanimación cardiopulmonar. Maniobras de Heimlich en adultos y niños. El atragantamiento es una situación grave que pone en riesgo la vida y que requiere actuar en forma inmediata. Frecuentemente ocurre cuando un alimento queda atrapado en la vía aérea y bloquea la respiración. En estos casos la persona no puede hablar ni toser o se lleva las manos al cuello. ¿Qué hacer? Preguntar, ¿te estás ahogando? Si la persona asiente, abrázala por detrás alrededor de la cintura. Haz un puño con una mano y envuélvela con la otra. Colócalas entre las costillas y el ombligo. Presiona hacia adentro y arriba, fuerte y rápido. Repite hasta que expulse el cuerpo extraño. Si la víctima pierde el conocimiento, se debe iniciar la reanimación cardiopulmonar. Esta maniobra se aplica para adultos y niños mayores de 1 año. Siempre acude a un servicio de urgencia para evaluar al paciente. Las maniobras de Heimlich y RCP deben ser aprendidas en cursos prácticos con un instructor especializado. Inscríbete en nuestros talleres del Centro de Extensión. Para aprender más. Acuérdense siempre que en caso de un atragantamiento hay que determinar si es un atragantamiento total o parcial. Por eso es que se hace la pregunta. Te estás ahogando, te estás atragantando. Si la persona al tratar de hablarte emite un sonido, quiere decir que ese atragantamiento es parcial. Por ende, tienes que incentivarlo a que tose. Pero si esa persona te quiere responder, pero no emite ningún sonido, está tratando de responder y no sale nada, entonces ese es un atragantamiento total. Y ahí empezamos a hacer la maniobra de Heimlich, hasta que esa persona quede inconsciente. Cuando quede inconsciente es cuando automáticamente empezamos a hacer RCP. Ahora, ¿qué pasa cuando estoy solo? ¿No? También suele suceder. ¿Qué pasa? Estoy comiendo en casa, estoy solo en casa y me atraganto. ¿Qué hago? ¿No? Es un video justamente de un chico que se atragantó comiendo. El chico trabaja en un restaurante, ¿no? Está aperturando, ¿no? Está acomodando las sillas, pero por ratos empieza a comer algo, ¿no? De repente como una canchita, debe ser algo parecido, ¿no? Un día cualquiera, mientras trabajo, estoy comiendo algo.
Sigue poniendo. Pero si se das cuenta, se empieza a mover, ¿no? Se empieza a golpear. ¿Por qué? Porque se está atorando. Trata de coser. Se empieza a inquietar, empieza a moverse de un lado a otro. Está solo en ese momento, ¿no? Sigue tratando, se empieza a desesperar un poquito. Se mueve para un lado, para otro. Regresa. Saca la cabeza para ver si hay alguien que le pueda ayudar. Se da cuenta que no hay nadie. Pues trata de buscar una solución. Empieza a golpear un poco. Empieza a agachar para ver si trata de pasar. Se empieza a golpear contra la mesa. ¿No? Trata de aplicar la maniobra golpeándose contra la mesa. Ya va casi un minuto. Busca la silla, lo pone y empieza a tirarse a la altura de la boca del estómago, ¿no? Empieza a tirarse con fuerza para incentivar que se le salga el objeto. Después de varios intentos, recién salió el objeto. Ahí ven. Estuvo más de un minuto sin poder respirar, ¿no? Ya todo asustado. Empieza a recuperar poco a poco. Gracias a la maniobra de ayuda con respecto a la silla, ¿no? Que es una maniobra que lo puedes hacer si te encuentras solo. Me pusieron si es que podemos aprender esos torniquetes. También lo vamos a poder ver el día sábado, no hay ningún problema. Vamos a ver si tenemos algún material que nos sirva para poder desarrollar el torniquete. En caso de hemorragias, ¿qué hacemos en caso de hemorragias? Muy bien, queridos suscriptores, el día de hoy vamos a hacer un nuevo tema, hemorragia externa. ¿Qué es una hemorragia externa? Es la salida de sangre de una arteria, una vena o un capilar. Tenemos que diferenciar que la arteria, la hemorragia arterial, tiene sus características. Es intermitente. ¿Qué quiere decir intermitente? Que sale con el latido del pulso. ¿Ok? La venosa es continua, como cuando abrimos el caño y sale el agua de manera continua, esa es la venosa. Y la capilar es en sangrado escaso. Muy bien. ¿Cómo detenemos una hemorragia externa en casa o en un primer auxilio donde nos encontremos? Utilizamos cualquier apósito que tengamos en casa, una tela limpia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los 3 momentos que tiene el control de una hemorragia. Compresión directa. La compresión directa significa que con mi mano yo voy a comprimir la hemorragia para detenerla. ¿Con qué finalidad? Comprimo con la finalidad de que el tejido empiece a coagularse y deje de salir la sangre. Si esto no se detiene, la sangre continúa saliendo, entonces yo puedo utilizar una venda o lo que tenga en casa con la finalidad de comprimir y permitir que la sangre se coagule. Entonces yo estoy haciendo compresión. Esto me va a ayudar a mí a que se detenga la sangre. Muy bien. Luego, ¿qué vamos a hacer? Si esto no funciona, si no se detiene la sangre, yo hago el segundo momento. ¿Cuál es? La elevación del miembro. Nosotros sabemos que por principio, en el momento que yo elevo el miembro, disminuyo la cantidad de sangre o el flujo de sangre al miembro. Entonces, elevo el miembro. Ojo, nunca elevo el miembro si mi paciente tuviera una fractura en húmero o en cúbito y radio. Si no se detiene el sangrado continúa, voy a realizar la compresión digital. ¿Qué significa la compresión digital? Con mis dedos yo voy a ubicar la arteria humeral. Entonces nosotros ubicamos
La arteria humeral y hago presión en la arteria humeral con la finalidad de que, ¿para qué comprimo yo la arteria humeral? Para que disminuya el flujo de sangre hacia la hemorragia que tiene mi paciente. Eso es la compresión digital. Se llama digital porque utilizo los dedos. Muy bien, eso es todo. Muchísimas gracias, queridos. Algo muy importante, ¿no? Y eso lo vamos a complementar con la solicitud del compañero, ¿no? Que quiere el tema de lo que es el torniquete. En caso de hemorragia, como bien lo dice el video, solamente utilizamos una primera compresión, una compresión directa, ¿no? Si vemos que el sangrado sigue, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Elevación del miembro. Y si el sangrado sigue, hacemos lo que es el corte, buscando la arteria, haciendo presión fuerte para que el sangrado disminuya y ya no llegue a la parte afectada, ¿no? Eso es lo que vamos a manejar en el caso de hemorragia. Y por último vamos a ver el tema de vendaje, que es también muy importante. Bien, queridos suscriptores, el día de hoy, continuando con nuestros videos, haremos el video cómo realizar un vendaje. Para realizar un vendaje, ¿qué voy a utilizar? Diferentes tamaños de vendas de acuerdo al miembro a vendar. 1. 2. ¿Para qué utilizo un vendaje? ¿Cuáles son las funciones de un vendaje? Puedo utilizar un vendaje para sujetar un apósito. Tengo una herida, quiero sujetar esa herida. 1. Para controlar una hemorragia. Anteriormente, en los videos anteriores indicamos que para controlar una hemorragia puedo utilizar una venda. Para inmovilizar una fractura o para aliviar el dolor en el paciente, calentar un miembro, como también puedo utilizar un vendaje en caso de varices. ¿Cuáles son los principios de un vendaje? Cuando yo vendo, tengo que utilizar la venda de la siguiente forma. Cuerpo de la venda hacia arriba, cabo distal y el cabo proximal. Siempre voy a empezar del lado distal del paciente al lado proximal. ¿Qué quiere decir? De la zona más alejada del corazón hacia el corazón. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Siempre cubrir las 2/3 partes de la venda mientras yo voy vendando. Cubro las 2/3 partes y dejo el espacio para que tenga simetría. Inicio el vendaje de izquierda a derecha. Siempre inicio con doble circular. Vendaje en espiral. Iniciamos del cabo distal en la cara interna del brazo, doble circular y simplemente subimos dejando las 2/3 partes de la venda. Iniciamos con doble circular, terminamos con doble circular. ¿Ok? Espiral inversa. Ya sabemos, cabo distal en la cara interna, doble circular, siempre de izquierda a derecha. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. Con el dedo pulgar voy a voltear la venda. Siempre dejando las 2/3 partes de la venda. Y termino con doble circular. Bien, eso tiene que quedar en zigzag. Vendaje de mano. Cabo distal en la cara interna. Inicio con doble circular. Ahora voy a hacer vendaje de 8, ¿no es cierto? Subo y bajo. Siempre tengo que darme cuenta de que empiezo en la parte de abajo. Dejo las 2/3 partes de la venda, subo y bajo. Okay. Y termino en doble circular. Siempre hay que observar el color de los dedos del paciente. Si está muy apretado, preguntarle al paciente si le molesta o siente algún hormigueo. Un vendaje de 8. Para hacer un vendaje de 8 en codo, puede ser el mismo principio para rodilla o para codo. También puedo utilizarlo en el tobillo. Entonces, ya sabemos, de izquierda a derecha, el cabo distal en la cara interna.
Iniciamos con 2 circulares y ustedes se dan cuenta que justo queda la venda en medio del codo. Ahora voy a formar un ojo. ¿Qué quiere decir? Voy a subir y bajar formando un 8. Ustedes se dan cuenta que estoy dejando un ojo. Formo el número 8. Ojo, cuando hago codo o rodilla tiene que estar flexionado un poco el miembro para inmovilizar. Y no se olviden que siempre tengo que dejar las 2/3 partes de la venda. ¿Listo? Entonces este es el diseño que tiene que quedar. Eso es con respecto a vendaje. En realidad no es difícil, es sencillo. Vamos a practicar. Les recomendaría, si es que tienen vendas, porque la idea es no utilizar de repente la logística que tienen en la universidad. Si por ahí pueden conseguir vendas, sería importante que lo puedan llevar como para practicar el tema de vendaje. Bien. Preguntas, dudas con respecto a estos videos. La idea de estos videos es justamente observar lo que vamos a hacer el día sábado, ¿no? El día sábado, con la logística que nosotros tenemos, vamos a empezar a practicar, a inmovilizar, a trasladar, a asegurar un paciente, cómo hacer una evaluación primaria, secundaria, ¿no? La idea es que ustedes empiecen a desarrollar eso. Como bien dijo sus compañeros, ¿no? No es difícil, pero sí se necesita práctica. La única forma de que yo genere una destreza utilizando estos equipos es practicar, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer el día sábado. No sé si tienen alguna pregunta o duda. Todo claro. ¿Sí? ¿Todo claro? Perfecto. Lo demás, ¿todo claro? Sí. Tenía una consulta. Sí. No es acerca de lo que hemos visto, pero no sé si también podríamos hacer acerca de, por ejemplo, de una picadura de un insecto o a un animal así como que una serpiente. ¿Qué se haría en ese caso? Por ejemplo, como yo soy geólogo, yo salgo bastante a campo, ¿no? Y tal vez en una oportunidad de esas me podría pasar eso y cómo reaccionar frente a ello, ¿no? O qué Ya. hacer. Normalmente cuando hay un tema de picadura, lo que se maneja es el tema de succión, ¿no? Succionar esa zona y escupir, ¿no? Lo que puedas absorber, ¿no? Y de ahí solamente ir a un hospital, ¿no? Para que te verifiquen, porque en realidad el tema de picaduras no es que se te tenga que estabilizar y todo, sino ahí automáticamente tienes que salir a un hospital, ¿no? Porque en algunos casos, por ejemplo, hay gente que es alérgica a ciertas picaduras. Hay otra gente que no, hay gente que le pica, le sale por ahí una pequeña ronchita y ahí quedó, ¿no? Pero hay otros que sí son más delicados en ese aspecto, ¿no? Ahí no hay un tema de limpieza, no hay un tema de vendar, ahí lo que normalmente se hace es se succiona la parte que ha sido picada y se trata de botar digamos, lo que estás absorbiendo. Eso es lo que normalmente se maneja cuando es un tema de picaduras. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, duda? Listo, chicos, si les ha quedado claro, espero el sábado verlos y que podamos aplicar lo que han visto el día de hoy en estos videos. Digo, son algunas cosas que debemos tener la destreza para trabajarlo, ¿no? Porque definitivamente todas estas maniobras no es difícil, pero si lo practicamos, si tenemos un cronograma en entrenamiento y lo vamos practicando, se nos va a hacer mucho más fácil. Entonces, nada chicos, eso sería todo conmigo. El día sábado nos estamos viendo 9 de la mañana.
y practicaremos pues, con la logística que se tiene en ese momento, ¿no? Y espero contar con la mayoría, en realidad no sé cuántos son en total, pero los que puedan asistir el sábado, bienvenidos. Muchas gracias. José, muchas gracias. No sé si hay más preguntas, chicos. José, gracias. Gracias por el taller de hoy día. Y bueno, chicos, quedamos todos pendientes. Revisen todo lo que se ha trabajado hoy y el taller anterior. Y nos vemos entonces el sábado. Todos puntuales para comenzar adecuadamente, jóvenes. Sí, la vestimenta traten de ser lo más relajado posible, buzo. No vayan a venir de repente con bien formales, ¿no? O sea, un buzo para que puedan practicar. Ya. José, ¿van a practicar también el vendaje? Sí, la idea es que puedan practicar, si es que tienen la logística, ¿no? Pero si es que no, ya lo vemos en otra oportunidad, ¿no? Por eso le digo, los que tienen por ahí unas vendas en casa, si lo pueden llevar, excelente. Yo creo que se podrían hacer, chicos, el esfuerzo de llevar una vendita, porque no tenemos vendas para todos. Hay otros elementos que son importantes, pero eso no. Yo creo que sería interesante que traten de llevar una venda. Sí, o por lo menos una venda por cada dos participantes, porque uno es el rescatista que va a vendar al otro y de ahí viceversa, ¿no? Para que no... Pónganse de acuerdo, chicos, pues lleven vendas, por favor, para no perderse la oportunidad de aprender a hacerlo, ¿no? Creo que hay que aprovechar la oportunidad que tenemos. Bien. Bien, chicos, prendan sus cámaras, por favor, para que nos tomemos la fotito del recuerdo. Están durmiendo, creo que... Y para que los vea José. Así que prendan sus cámaras. Están despiertos, ¿verdad? Mira, José, ahí están. Son calladitos, pero ahí están. Está bien, está bien. Con zapatillas, porque la actividad la vamos a hacer al aire libre en un parque, en el set. Allí mismo al frente, en el parquecito, ahí vamos a hacer todas las actividades. Así que como nos sugiere José, con sus zapatillas, su jean y su polo guinda del voluntariado, chicos, por favor. Excelente, excelente. Prendan todas sus cámaras, por favor. Nos indican, chicos, Carol, Miguel, Cristian. ¿Quién toma la foto, chicos? A ver, ya la tomo. A ver, Ya. a ver, sonríen. 3, 2, 1. A ver, un ratito. Ay, no puedo. Ahí está. A ver, 3, 2, 1, una más. Ya está. Ya. Gracias. Muchas gracias. José, muchas gracias. Nos vemos el sábado. Nos vemos de todas maneras el sábado. Cuídense bastante, chicos. Gracias. Gracias, chicos. Puntuales, chicos, ¿ah? No vayan a llegar tarde.